La pintura que estás viendo en este momento fue creada en 1841 y se titula Pandemonium. En esta escena, vemos a Satanás de pie con orgullo, tras completar el palacio más grandioso del infierno, donde se reunirá con todos los demonios del inframundo. Observa su inmensa creación desde un conjunto de rocas rodeado de lava hirviente. Mientras tanto, un rayo cae en el fondo, como si celebrara una ocasión tan infernal. A lo lejos, como diminutos ejércitos, podemos ver filas y filas de seguidores marchando en alabanza a su líder, esperando la orden para finalmente acercarse a él. John Martin fue un maestro en la creación de pinturas monumentales y extremadamente dramáticas. A lo largo de la mayor parte de su carrera, se centró en historias bíblicas llenas de paisajes apocalípticos y en escenarios excepcionalmente oscuros que nos hacen sentir increíblemente pequeños. Y esta pintura no fue una excepción. Pandemonium no fue un lugar imaginado por el artista. De hecho, es el nombre que se le da a la capital del infierno en el famoso poema del siglo XVII, Paradise Lost, de John Milton. Publicado en 1667, este poema épico narra la rebelión de Satanás contra Dios, su caída del cielo junto a sus seguidores y la posterior creación del infierno. Sin embargo, lo que lo hace verdaderamente extraordinario es la manera en que Milton humaniza a Satanás en el texto. En lugar de ser una simple figura del mal, Satanás es presentado como un ser complejo, inteligente y orgulloso, que prefiere reinar en el infierno antes que servir en el cielo. En los cantos iniciales del poema, Satanás despierta tras su caída, contempla el abismo que lo rodea y decide construir allí una ciudad, un lugar majestuoso destinado a convertirse en el centro de su imperio infernal. A esa ciudad se le da el nombre de Pandemonium. Y esta es precisamente la escena que John Martin eligió plasmar en su pintura. No era la primera vez que Martin se inspiraba en el poema de Milton. De hecho, durante más de una década, produjo grabados basados en Paradise Lost, que se volvieron extremadamente populares en su época. En ellos ya era evidente su estilo característico, lleno de paisajes colosales, cataclismos bíblicos, cielos tormentosos y diminutas figuras abrumadas por lo monumental. Su imaginación parecía hecha a medida para dar vida a las visiones épicas de los textos antiguos. Pandemonium fue la última obra que Martin dedicó al universo miltoniano en 1841 y también la más grandiosa. En ella no solo representa una escena clave del poema, sino que además reúne todo lo que lo obsesionaba como artista: el caos, la gloria, la destrucción y, por supuesto, la oportunidad de mostrarlo todo a una escala gigantesca, como si el espectador estuviera presenciando el propio Apocalipsis. Ahora bien, aunque la inspiración de esta obra proviene de una visión puramente fantástica, su arquitectura no es completamente inventada. De hecho, si observamos con atención, la estructura general del edificio en el centro de la escena se asemeja fuertemente al Palacio de Westminster, el mismo que hoy alberga el Parlamento británico. Y esto no es una coincidencia. John Martin vivía en Londres cuando comenzó la construcción del nuevo edificio tras el incendio de 1834. Toda la ciudad estaba al tanto del proyecto, y el diseño neogótico propuesto por Charles Barry se convirtió en un tema central del paisaje urbano. Martin, como artista profundamente atraído por lo monumental y lo dramático, encontró en estas estructuras reales la inspiración perfecta para imaginar la capital del infierno. Cuando se colocan ambos edificios uno junto al otro, las similitudes resultan sorprendentes. En el ritmo de las columnas, en la geometría de la fachada y, por supuesto, en la grandiosidad general.
La diferencia más evidente es que en la parte inferior del edificio, Martin añadió una serie de arcos que elevan toda la estructura sobre un río de lava hirviente. En la fachada, si se observa con atención, también pueden verse figuras talladas de serpientes enroscadas, lo que le da un aspecto mucho más oscuro, ya que ya no estamos ante una construcción humana, sino ante un templo infernal. En cuanto al río que fluye bajo la escena, no es solo un elemento estético. Esta corriente incandescente es simbólica y refleja ideas que ya existían en la década de 1840. En aquella época, el río representaba una auténtica amenaza sanitaria para la población. Londres sufría constantes brotes de cólera, y sus aguas estaban tan contaminadas por desechos humanos e industriales que el hedor podía percibirse a varios kilómetros de distancia. Era literalmente un río repugnante y peligroso. Lo más interesante es que años antes de pintar Pandemonium, John Martin había propuesto un ambicioso plan de infraestructuras para sanear la ciudad. Una red de alcantarillado y canales que habría podido prevenir muchas de las enfermedades que más tarde devastaron a la población. Sin embargo, nadie lo tomó en serio y la propuesta fue rechazada. Así que Martin, probablemente frustrado, decidió transformar el problema que no se le permitió resolver en una visión de lo que el infierno podría llegar a ser con el paso del tiempo. Cuando Pandemonium se exhibió por primera vez en 1841 en la Royal Academy de Londres, no todos quedaron impresionados. La pintura recibió reacciones mixtas. Algunos espectadores quedaron deslumbrados por su escala, su dramatismo y la ambición que había detrás, mientras que otros la consideraron excesiva e incluso ridícula. Uno de sus críticos más conocidos fue John Ruskin, una de las voces artísticas más influyentes de la época. Ruskin tenía una idea muy particular de lo que debía ser el arte. Creía que debía ser sobrio, moral, estrechamente vinculado a la naturaleza y arraigado en valores espirituales. A su juicio, las obras de John Martin no cumplían ninguno de estos ideales. Incluso llegó a describir las pinturas de Martin como pantomimas del Apocalipsis. Aunque se trata de una crítica dura para cualquier artista, también nos dice mucho sobre cómo fue percibida la pintura en su época. Pandemonium no encajaba en absoluto dentro de los estándares tradicionales. Era demasiado grande y demasiado escandalosa para muchos gustos académicos. Pero en mi opinión, ahí es precisamente donde reside la fuerza de esta pintura. Mientras otros artistas buscaban representar lo divino, lo bello o lo realista, Martin eligió en cambio retratar el caos y la destrucción. Ahora bien, más allá de todo lo que hemos visto hasta ahora, hay un elemento que aún no te he mostrado y que hace que esta pintura sea todavía más increíble, elevándola a la categoría de una verdadera obra maestra. Y ese elemento es su marco. John Martin también diseñó el marco. Su ornamentación está tallada con serpientes, dragones y criaturas fantásticas que prolongan visualmente el horror que se desarrolla dentro de la escena. Da la sensación de que la pintura no puede contener tanta oscuridad y que ésta empieza a desbordarse hacia afuera. Este detalle, que muchas personas desconocen, demuestra hasta qué punto Martin concibió su obra como una experiencia completa e inmersiva. Hoy en día, Pandemonium forma parte de la colección del Museo del Louvre en París, colgado en una sala junto a otras obras del siglo XIX. Sin embargo, lamentablemente no recibe mucha atención. Pocos visitantes se detienen frente a él y rara vez aparece en listas o recorridos recomendados, lo cual resulta casi irónico si consideramos todo lo que esta pintura comunica. Y no solo sobre el pasado. Más allá de su inspiración literaria, Pandemonium también puede leerse como una crítica moderna a la arrogancia urbana.
Martin observó cómo su ciudad se levantaba sobre cimientos enfermos y la representó como aquello en lo que temía que se convirtiera, una versión moderna del infierno. Gracias por llegar hasta el final de este video. Me encantaría que dejaras tu opinión en los comentarios, si ya habías visto esta pintura antes, y por supuesto, si crees que hubo algún detalle que pasé por alto en el análisis, no dudes en compartirlo más abajo. Gracias a todos por su apoyo, y nos vemos en el próximo video.